Y esta es la etapa en la que, según los especialistas, estaríamos en la cuarta ola. Pero también es la ola de la prevención. Y para ello vamos a hablar con Gonzalo Camargo, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Es un paranaense que está allá en Buenos Aires hace ya muchos años. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día. Hola Víctor, un gusto saludarte, un gusto verte. Después de tanto tiempo hemos hablado bastante por radio, pero no nos hemos visto. Así Así es. que bueno, acá estamos. Bien, Bueno, vos seguís en el, digamos, grupo en el grupo de, de asesores. exactamente, Sí, de sí, asesores sí. del Sí, presidente, ¿no? ¿Sigue sí, sí, trabajando seguimos ese trabajando. grupo? O sea, en estos días en este último tiempo hemos tenido menores encuentros porque la situación lo ha eh, previsto así, o sea, la Claro. verdad que hemos tenido una época bastante tranquila, pero bueno, seguimos siempre en contacto, siempre compartiendo información, siempre teniendo en cuenta posibles nuevos brotes o posibles nuevas medidas para tomar en caso de que sea necesario. Claro, y ahora estamos en la cuarta ola, según lo admitió la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, ¿no? ¿Cuáles son las prevenciones que tenemos que tomar ante esta ola o nueva ola de coronavirus en la Argentina? Bueno, recordemos que es una cuarta ola, pero no es una de las olas que estábamos acostumbrados porque nos toma con un gran porcentaje de la población vacunada, donde la mayoría de los casos son casos muy leves, son casos gripales, donde estamos en época de gripe también, así que es muy difícil darse cuenta quién tiene COVID y quién tiene gripe. Claro, Entonces, tendríamos que empezar a tomar un poco de conciencia en general de cuidarnos de los estados gripales en general, ¿no? O sea, cualquiera que tenga síntomas gripales tendría que aislarse por sí mismo y en su trabajo también ver la posibilidad de que pueda aislarse por lo menos 4 o 5 días para evitar contagiar así a sus compañeros y a los demás y obviamente hacer hincapié en seguir teniendo el resto de los cuidados, de cuando hay ambientes cerrados, tratar de ventilarlos, cuando estamos sí o sí obligados a estar en ambientes cerrados usar barbijos, sabemos que la posibilidad de contagio usando barbijos en ambientes cerrados disminuye un montón, pero lo fundamental es la ventilación y obviamente hacer hincapié en completar los esquemas de vacunación. No nos tenemos que olvidar de ese tema, así que, perdón, sí, está bien. así que ese sería el punto a tener en cuenta. Claro, es decir, ante el menor síntoma de una gripe, aislarse. Básicamente aislarse, es decir, seguir tomando los protocolos o tener en cuenta los protocolos que implementábamos justamente cuando por ahí se detectaba que tenía COVID. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es fundamental pensar que tanto gripe como COVID, o sea, son contagiosos en general y son peligrosos para la población en este momento y en esta situación como estamos de vacuna y todo lo demás, son peligrosos para la salud de la población vulnerable. O Ujú. sea, hablamos de los pequeños, muy pequeños y los ancianos o gente con factores de riesgo de inmunosupresión. Entonces, ahí va la responsabilidad de cada uno porque, o sea, una gripe en un anciano le puede generar un montón de trastornos Claro, cardiovasculares, de un montón de regularizaciones que hacen que sea complejo la evolución. Entonces, ya sea gripe o sea COVID, tenemos que tratar de cuidarnos y de cuidarlos sobre todo. Entonces, claro, porque nosotros probablemente la gente de corta edad o los adultos jóvenes vamos a tener un cuadro leve, pero que la puede pasar mal, realmente la puede pasar mal. Y lo otro que estamos viendo, obviamente, que también, a pesar de la cantidad de casos, porque por otro lado, recordemos que no estamos testeando estamos testeando muy poca gente, claro. solamente se testea a los mayores de 60 años, a los que tienen factores de riesgo, a las embarazadas, a los que se van a internar, a los que tienen neumonía. Entonces, ese es el punto en el que estamos. Así que los casos habría que multiplicarlos por varias cantidades porque estamos en una mayor cantidad de casos. Por eso se habla de ola y no de brote, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuánta diferencia entre esta ola, por ejemplo, y la que tuvimos allá por enero, febrero, en donde se estaba aplicando la vacuna, pero todavía eran muchos casos, además con muertes? En cambio ahora pareciera que son muchísimos casos, pero las víctimas fatales son mucho menores.
Sí, sí, igual recién estamos empezando, así que tenemos que esperar y ser cautelosos con eso, pero a priori estamos teniendo bastante cantidad de casos, mayor cantidad de consultas, volvieron otra vez algunas colas en las guardias, en los departamentos de emergencia, Ujú. pero ¿cómo es? Pero no tenemos internaciones ni casos fatales, así que eso nos deja un poco más tranquilos, pero ojo, no tenemos que bajar la guardia por eso. Esto Claro. es súper importante a tener en cuenta para nosotros, para los empleadores, para los chicos cuando van a la escuela, o sea que los padres sean responsables en eso. Sé que es muy difícil para los padres en este momento tener a los chicos en casa porque volvimos a la actividad, volvimos a hacer todas nuestras costumbres habituales, pero tenemos que saber que un chico que va enfermo a la escuela es que fuente de contagio para todos sus compañeros y así puede contagiar al resto y generar una transmisión que no queremos. Entonces es importante tener todos estos factores a la hora de decidir quedarse en casa cuando uno tiene síntomas gripales. Gonzalo, ¿notaron que hay menos gente o menos demanda en todo caso de ir a vacunarse a pesar de jornadas abiertas que está existiendo? Bueno, acá en Paraná la vemos habitualmente, seguramente esto ocurrirá en todo el país, que hay jornadas libres, pero ¿crees que la gente está desaprovechando esa oportunidad? Sobre todo la gente joven, la gente mayor por suerte es muy responsable y aparte porque saben que pueden tener mayores complicaciones, así que ese grupo etario está bastante bien eh, con todo su esquema de vacunación completo Ujú. y recordemos que hay que pasar 4 meses de la última dosis, así que en estos días muchos están, que la tercera dosis se terminó de dar Claro. entre fin de año pasado, así que en estos momentos estamos recién teniendo la posibilidad de darse la cuarta dosis para los grupos de riesgo, así que eso tenemos que tenerlo en cuenta y tener en cuenta que también se puede aplicar la vacuna de la gripe y la del COVID juntos, así que tampoco tengamos problema con eso. Claro. Cuando vayamos a los vacunatorios podemos hacer las dos cosas. Así que todo esto son cosas muy importantes a tener en cuenta y sobre todo a la población joven hacer caso de la vacunación porque o sea, ellos pueden ser transmisores de una enfermedad ahí que le puede ir mal, ¿no? Esto es, como siempre dijimos, un tema de responsabilidad individual. Gonzalo, si siguen creciendo los casos, como de hecho pareciera va a ocurrir, ¿no será recomendable en todo caso que desde el Estado comience de nuevo el testeo como era hasta un poco tiempo atrás? La verdad que no tiene sentido porque, o sea, si la gente joven está o sea, no te cambian nada porque, o sea, si está con un cuadro leve y no tiene neumonía ni tiene una cuestión que requiere internación, o sea, listo, tiene COVID o tiene gripe y tiene que quedarse en su casa, encerrado, aislado, por unos días y a partir de ahí ver cómo evoluciona y volver a trabajar. Claro. Pero en eso, por eso insisto, tenemos que ser responsables y esto va para todos, para maestros, para empleadores, para la gente que trabaja en fábricas, en lugares cerrados, en los canales de televisión, porque viste que hubo muchos contagios en los canales de Sí, televisión. es O verdad. sea, al menor síntoma, quedarse en la casa, avisar que se está con gripe y que todo el mundo entienda que es una época en donde tenemos que cuidarnos y aislarnos cuando tenemos síntomas gripales para cuidar al resto. Ujú. Eh, es recomendable también, digamos, si por ejemplo una persona mayor está engripada, va, hace la consulta, en ese momento ¿es factible que se haga el testeo o directamente con aislarse alcanza? No, a ver, las personas mayores tienen indicación de testearse porque pueden evolucionar mal, Es ¿está decir, bien? O el sea, testeo continúa con las sí, sí, personas sí. mayores. Totalmente, por eso te Mm. decía al principio, de los mayores de 60, las embarazadas, pacientes con inmunosuprimidos o con factores de riesgo, son los que tienen indicaciones de testeo. Son los únicos que tienen indicaciones de testeo Bien, porque son los que hay que vigilar más de cerca, ¿no? bien. El resto no solamente tiene que aislarse, cuidarse, ventilar los ambientes y quedarse en casa 5 días al menos como para estar protegidos ellos y la población que los rodea, ¿no? ¿En qué tiempo se estima que pueda llegar a terminar esta pandemia, Gonzalo? ¿Hay Eh, una previsión en cuanto a esto o no? Mira, o sea, se va a transformar como lo que está haciendo casi ahora, una enfermedad endémica y que sea Claro. de una evolución casi estacional en cada uno de los países y probablemente haya que vacunarnos todos los años. Están probando una vacuna oral que probablemente en breve, o sea, ya empiecen las, Pruebas. los ensayos y las Ujú, pruebas. ujú. Así que
esto es un tema que probablemente lo tengamos que hacer todos los años, así que tenemos que acostumbrar a convivir con el virus como un virus más de un cuadro respiratorio. Es decir, se puede pensar, por ejemplo, en una nueva dosis, aquellos que ya tenemos, en mi caso, voy a citar un caso particular, yo sé que por ahí no está bueno la autorreferencia, pero en este caso puede servir de ejemplo de muchos, ¿no? Tengo las 4 dosis o las 2 dosis de refuerzo, ¿no? La segunda dosis de refuerzo aplicada hace poco tiempo. ¿Crees que va a haber más dosis todavía o hasta acá llegamos? No, por eso creo que probablemente una vez por año vamos a tener que vacunarnos porque las cepas van cambiando y a partir de ahí probablemente se haya, como con la gripe, teniendo vacunas específicas para diferentes cepas. Pero la inmunidad, teniendo 4 dosis, ¿a cuánto alcanza? Porque viste que no, cada 4 meses o 3 meses o 4 meses tenés que vacunarte, ¿no? Hasta acá con las 4 dosis. Después de la cuarta. Sí, esto era hasta ahora por el tipo de virus que teníamos y de las cepas. Probablemente esto se modifique más adelante y sea con mayor tiempo Claro. o sea, hasta ahora las vacunas han demostrado entre 6 y 8 meses de efectividad, así que tenemos que ver cómo evoluciona la vacuna para dar un poco más de tiempo de prevención. Perfecto. Gonzalo, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros y te seguiremos consultando seguramente, ¿eh? No, por favor, a su disposición y cuando quieran. Un abrazo grande, un saludo a Paraná y a seguir cuidándonos entre todos como se puede. Por supuesto, así será. Gonzalo Camargo, muchas gracias. Este es el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias y asesor presidencial hablando con nosotros